Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor, donde todos venimos a glorificar y a exaltar el nombre de nuestro Dios. Ese es el propósito en realidad de estar acá, de glorificar nuestro Dios y escuchar la palabra, ¿cierto? Él nos habla a través de su palabra y pues yo como un vaso del Señor, pues estoy aquí a disposición de Él para exponer este tema. Vamos a hablar, o mejor, les voy a hablar sobre la madurez espiritual. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos, Señor, por esta maravillosa mañana, Dios. Gracias por cada oportunidad que nos das. Oh, amado Dios, sabemos que eres tú quien transforma al hombre de pecado. Eres tú quien habla en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Y es tu Santo Espíritu el que nos transforma. Señor, ayúdanos y permítame, oh Dios, como vaso tuyo, Señor, poder exponer esta palabra glorificando y exaltando tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vemos nosotros que la crisis en el mundo actual son crisis espirituales. Vemos que el mundo se desmorona, ¿cierto? Y el anhelo más profundo en el corazón del hombre es su necesidad de Dios. Desafortunadamente el hombre no lo reconoce, pero así es. En el corazón del hombre hay un vacío que solo puede llenarlo Dios. No lo puede llenar ni las riquezas, ni lo puede llenar los paseos, ni lo puede llenar un hijo, ni lo puede llenar nada. Solo Dios puede llenar ese vacío. Ahora, pero ¿qué del hombre natural? ¿O es usted un hombre natural? Es una pregunta que usted se va a hacer en esta mañana. Y bien, este hombre natural, nacido en un mundo natural, es ciego al mundo espiritual y está sujeto al mundo material. Y por eso no puede conocer a Dios ni tener comunión con Dios. No lo puede hacer. Para que eso suceda, el hombre natural debe hacer ¿qué cosa? Debe nacer de nuevo. Eso es lo que tiene que hacer. Esa es la primera categoría del hombre natural. Ahora, no crea que un cristiano, y volviendo a las ilustraciones con las ranas, ¿cierto? No crea que un cristiano es como un ranacuajo que se convierte en rana. Verá, hay una rana en cada ranacuajo y si continúa madurando, un día será este ranacuajo una rana, ¿cierto? Seguro que sí. Esa es la clase de cristiano en el cual algunas personas creen y piensan. Si vamos a la iglesia, aprendemos a ser mejores. Creceremos y seremos como la rana que supone que debo ser. ¿Sí? Pero no es así, mi amigo. Un cristiano no es como un ranacuajo que llega a ser como una rana. Un cristiano es como una rana que llega a ser como un príncipe por el beso de la gracia. Y eso es un milagro de Dios. Solo la gracia de Dios en nuestras vidas es la que nos ha permitido ese cambio. No es simplemente un cambio, es un cambio gradual para hacer lo que somos por naturaleza. Es llegar a ser lo que nunca seríamos por la naturaleza. El hombre espiritual es una persona que vive por el Espíritu, ha recibido una nueva vida y porque vive por el Espíritu, aprende por el Espíritu. En otras palabras, es el Espíritu Santo el que nos guía siempre a toda verdad. Miremos lo que dice la Biblia en 1 Corintios 2:12. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Y para qué podríamos preguntar nosotros? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando usted recibe el espíritu, recibe el módulo de conocimiento espiritual para que pueda conocer a Dios. O sea,
En otras palabras, ese conocimiento lo adquirimos, o esa sabiduría, a través del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que en el 2:14 dice: el hombre natural no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Ahora, cuando un hombre recibe a Dios, ¿qué hace? Este hombre nace de nuevo. Recibe vida del Espíritu. Vive por el Espíritu y aprende ¿de quién? Del Espíritu. Cuando usted se salva, aun si fuera un pequeñito, Dios enciende su luz en su alma. Porque esa salvación viene de parte ¿de quién? De parte de Dios. Mire lo que dice Proverbios 20:27. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué significa esto? Cuando Dios quiere iluminarle, toma su espíritu humano, pone el aceite de su Santo Espíritu y Dios le ilumina desde su interior. El hombre espiritual vive por el Espíritu, aprende del Espíritu y es liberado a través del Espíritu. Miremos lo que dice 1 Corintios 2:15. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Quién juzga todas las cosas? El espiritual, ¿cierto? Pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir con que juzga todas las cosas? Quiere decir que uno se sienta en una silla y dice esto está correcto, esto está incorrecto. No se refiere a eso. Está hablando de discernimiento interno. De hecho, algunas traducciones dicen el hombre espiritual discierne ¿qué? El hombre espiritual discierne todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene un sistema diferente de valores. Ve las cosas a través de lentes diferentes. Eso es lo que sucede. La palabra discernir es una palabra judicial y significa examinar minuciosamente algo y en base a ese examinar hacer un juzgamiento moral y espiritual. O sea, preguntar, discernir, escudriñar, examinar, interrogar y juzgar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el hombre natural que trata de hacer eso y el hombre espiritual? ¿Cuál sería la diferencia? El hombre espiritual ve con la mente de Cristo. Mire lo que dice la última parte del verso 16 de 1 Corintios 2. Dice, mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Y cómo tenemos nosotros la mente de Cristo? A través de las Escrituras. Cuando un hombre recibe el Espíritu de Dios, aprende a través del Espíritu. Vive en el Espíritu, es liberado por el Espíritu porque el sistema del mundo no lo ha apretado a su molde. ¿Se da cuenta? Porque el mundo absorbe la humanidad y puede ver más allá de las cosas, observa lo que está sucediendo en el mundo hoy y lo ve con otros lentes. No es uno más de los millones que marchan hacia el olvido y hacia el infierno. Tiene un sistema de valores que es completamente diferente. Y eso lo estamos viendo constantemente, ¿o no? Mire, las parejas ya no se casan. ¿Para qué nos casamos? Dice, para separarnos. ¿Por qué? ¿Dónde están los valores? No tienen los valores. Nosotros, ¿por qué nos casamos? Porque Dios nos lo demanda, ¿cierto? ¿Por qué muchas veces no nos hemos separado por los problemas que tenemos?
porque Dios dice que no nos debemos separar. Hay dificultades, las hay, pero la Biblia me enseña que Cristo siempre nos va a dar una salida cuando nosotros buscamos de Él. Como yo les he dicho muchas veces, el problema es que nosotros no buscamos a Cristo para esa salida, sino buscamos otras opciones. Y cuando ya estamos bien apretados, buscamos a Cristo. Y yo se les digo esto porque yo lo he vivido, hermano. A mí no me lo contó nadie. Ahora, y ve las cosas del mundo de vista de Dios porque tiene la mente de Cristo y no está sujeta a este mundo material. Ha sido librado por el Espíritu de Dios. Y yo creo, hermanos, que todos aquí como espirituales que buscamos de Dios, eso es lo que tenemos que hacer. Siempre buscar a Cristo, no importa cuál sea el problema. Él lo dijo antes de partir: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, por eso la Biblia dice que el hombre espiritual juzga, o sea, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Y qué significa esto? Significa que él entiende al hombre no salvo, pero el hombre no salvo no lo entiende a él. Usted le habla a una persona no salva, que no conoce de Dios, le habla de Dios y le detalla las cosas como usted las conoce a través de la palabra. No, eso no es así, le dice. No. Y usted como espiritual lo va a entender. Eso es imposible que él lo entienda, a menos que él le abra el corazón a Cristo. ¿Se da cuenta? Ahora, como creyentes evangélicos hay una realidad que debemos enfrentar. Los que no son salvos creen que nosotros somos extraños, por decir lo menos, o nos consideran locos. Si no, es que usted le lavaron el cerebro, es lo primero que le dicen a usted. Ya lo perdimos. Y la Biblia dice que ellos no entienden porque no corremos con ellos en sus excesos y algarabías. No corremos con ellos al mundo. Ahora, ¿cuáles son las marcas de un hombre espiritual? El hombre espiritual, él vive por el Espíritu, aprende del Espíritu y es liberado por el Espíritu. Ahora veamos lo siguiente. Miremos a qué categoría pertenecemos. Tal vez es usted un hombre natural, nacido en el mundo natural, ciego al mundo espiritual y sujeto al mundo material. O tal vez es usted un hombre espiritual que vive por el Espíritu, aprende del Espíritu y ha sido libertado por el Espíritu. O tal vez es usted un hombre carnal. El hombre natural hace lo que viene naturalmente. El hombre espiritual, ¿qué hace? Lo que viene sobrenaturalmente, viene de arriba. Y el hombre carnal hace aquello que no viene en forma natural. En otras palabras, es irracional. Irracional. Ahora, el hombre carnal es una especie de monstruosidad espiritual y no es ave ni es pez. Como decía un político en Colombia, no es chicha ni limonada. Ahora, es una de esas personas que ha sido salvadas, pero es una persona muy extraña. Miremos lo que dice de acuerdo a lo que dice Primera de Corintios 3:1, dice: de manera que yo, hermanos, dice Pablo. Note que les está llamando ¿cómo? Hermanos. O sea, ellos estaban en la iglesia. Dice: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ahora, ¿puede un cristiano ser carnal? Para responder a esta pregunta, primeramente definamos lo que es el término carnal. La palabra carnal es la traducción de la palabra griega sarkikos,
que literalmente significa ¿qué? Mundano. Esta descriptiva palabra se ve en el contexto de los cristianos en el libro que estamos leyendo, que es 1 Corintios 3 del 1 al 2, o sea, lo que leímos. Ahora, en este pasaje el apóstol Pablo se está refiriendo a los lectores ¿cómo? Como hermanos. Un término que Pablo usa casi exclusivamente para referirse a otros cristianos y luego los describe como carnales. Por tanto, podemos concluir que los cristianos pueden ser carnales. Ahora, pero ojo, la Biblia es absolutamente clara en que nadie está libre de pecado. Y eso lo dice 1 Juan 1:8. ¿Qué dice 1 Juan 1:8? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, cada vez que pecamos, actuamos como carnales. No pecamos como espirituales, pecamos como carnales. Ahora, la clave para entender cuál es que mientras un cristiano puede ser carnal por algún tiempo, ojo, un verdadero cristiano no permanecerá haciéndolo de por vida. ¿Se dan cuenta? Hay una transición, hay un cambio. ¿Quién hizo ese cambio? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Por la obediencia del hombre. ¿Se da cuenta? Ahora, yo quiero decirle algo. El hombre no puede hacer esa transición solo. No, muchas personas no vienen a la iglesia. No, es que yo sé cómo hacerlo, que por aquí, que por allá. Ya hablan un poco de barrabasadas. Y cada día van de mal en peor. Hermanos, es el Espíritu Santo de Dios el que nos transforma cada día. Es Él. Algunos han abusado de la idea del cristiano carnal, diciendo que es posible que la gente venga a la fe en Cristo y luego prosigan viviendo sus vidas de una manera totalmente carnal. ¿Se da cuenta? Sin evidencia alguna de haber nacido de nuevo o de ser una nueva criatura. ¿En quién? En Cristo. Tal concepto es totalmente antibíblico. Mire lo que la Biblia dice en 2 Corintios 5:17. Hermanos, Dios nunca se equivoca y la Biblia es precisa con nosotros. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿cómo? ¿Hubo un cambio o no hubo un cambio? Hay un cambio. Pero no podemos. Quiero decirles una cosa, yo viví esa vida. Yo era un cristiano carnal y cabalmente anoche hablábamos con el hermano Héctor contándole yo mis anécdotas de que cuando yo conocí a mi esposa yo era eso, un cristiano carnal. Eso era yo, un cristiano carnal. Tenía un pie en el mundo y otro en la iglesia. Es tanto así que yo le hablaba a mi esposa del evangelio, pero ella no me creía. Entonces una vez fuimos a visitar a mi papá y mi papá casi me pega. Él fue el que prácticamente le presentó al Señor a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo estaba en los dos bandos. No funciona así. Ahora, el hombre carnal es un cristiano, pero está derrotado. ¿Conoce usted a algunos cristianos derrotados? Muchos. ¿Sí o no? El verso de 1 Corintios 3:2 habla de la inhabilidad para hacer lo que un hombre maduro debe hacer. No puede caminar espiritualmente. No puede pelear espiritualmente. No puede trabajar espiritualmente y está marcado por su inhabilidad. ¿Cómo lo va a poder hacer si no tiene comunión con Dios?
1 Corintios 3:2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces y no sois capaces todavía, dice Pablo. No conoce la victoria espiritual, es como un bebé. El apóstol les dice, hermanos, yo no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Usted bien entiende que no está haciendo referencia a niños en cuanto a lo físico. Está hablando de niños, ¿qué? Espirituales. Ahora, entre quienes me escuchan esto, seguro que hay muchos niños espirituales mayores de 30 años. Como dijo alguien, son cristianos prehistóricos en el Evangelio que no han cambiado y siguen siendo carnales. Carnales. Ahora, no debemos olvidar que sí, en realidad hay una legítima niñez, ¿cierto? Un bebé en los brazos de su madre es algo muy hermoso. Y todos los que hemos tenido la experiencia de tener un bebé en la casa, pues lo podemos manifestar. Ahora, la mayoría de parejas en algún momento hemos tenido bebés en el hogar, ¿sí o no? Y es legítimo para un bebé comportarse como un bebé. Pero imagínense usted viéndome a mí con un tetero en la boca. ¿Ah? ¿Qué pensáis? Es ridículo el hermano. Está loco, exacto. El problema es que hay muchos adultos que nunca han crecido y Pablo les dijo, no puedo hablarles como espirituales porque han sido liberados, o mejor, porque no han sido liberados por medio del Espíritu. Por eso tengo que hablarles como a niños. Ustedes están, ¿cómo? Están derrotados. Hermano y amigo, un cristiano carnal es una realidad, es una contradicción de términos en realidad. Es como hablar de un diablo celestial, más o menos. Yo creo que en el mundo cristiano actual, el cristiano promedio es carnal. No dije el cristiano normal, porque el cristiano en términos generales no es normal. Y se van a dar cuenta por qué. Alguien dijo, la iglesia actual es tan subnormal que cuando una persona se muestra normal, el resto de la gente piensa que es normal. A usted lo ven actuando como cristiano normal y dice, no, ese está loco, eso está fuera de lo común, está out. Ahora, cuando Pablo habló de un cristiano carnal, yo creo que el cristiano promedio en realidad es carnal, pero no un cristiano normal, que es un cristiano espiritual, y eso es anormal para muchos. No crea que usted ya lo ha obtenido todo si es un cristiano espiritual solo por haber hecho algo estupendo. No. Cada cristiano debe ser un cristiano espiritual. Cada uno de nosotros. El cristiano carnal es el que hace lo que no es espiritual. Está derrotado y depende de alguien o de algo. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:2. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En otras palabras, Pablo les está diciendo que habiendo venido para predicarles, hubo más bien que darles ¿qué? Biberón. Biberón espiritual. ¿Sabía usted que los cristianos carnales, si es que alguna vez crecen, dependen de sermoncitos entregados por cucharitas o a cucharaditas? Dependen exclusivamente de alguien para que los alimenten. Y no aceptan toda exhortación bíblica, acondicionándose su estilo de vida al que llevan. Miren lo que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 5, 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? Tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad ¿de qué? De que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Es un inexperto en la palabra de justicia, porque ¿qué? Es un niño. Pero el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Perdón, el libro de los Hebreos. Él dice, hermanos, me gustaría darles un filete, un buen pedazo de carne, pero no se lo puedo dar, porque no lo podrían masticar. Y si no lo pueden masticar, pues no lo pueden tragar. Y si no lo pueden tragar, pues no podrán digerirlo. Son bebés. Eso está diciendo Pablo en Corintios. Así que voy a darles ¿qué? Voy a darles compota con leche. Pero no les puedo dar carne porque no están capacitados para comerla. Y luego el escritor de Hebreos les recuerda que algunos de ellos ya deberían estar enseñando, pero que aún tenían necesidad de alguien que les enseñe nuevamente ¿qué? Los principios básicos del cristianismo y de la vida cristiana. Nunca hay un crecimiento. Vemos nosotros que en estos días la iglesia cristiana tiene miembros que han estado años y años allí, como les decía, son prehistóricos. Pero nunca han enseñado a nadie. Ellos simplemente dicen que queremos ¿qué? Nuestra lechita. La lechita. Van a la escuela dominical, dejan que el pastor les diga algo de la Biblia y a la salida ¿qué hacen? Erutan su satisfacción. Son cristianos carnales, derrotados y dependientes. Pero un cristiano carnal no solo está derrotado y es dependiente, también es divisivo. Miremos lo que Pablo continúa diciendo en Corintios 3:3. Dice, porque aún sois ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, y hace la pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Ay, sí, Pablo, qué bueno que predica Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. No, a mí me gusta Apolos. ¿No sois carnales? Pero él dice, continúa diciendo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según, mire, según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué me está diciendo allí? Este texto. Que el Señor a mí me concede algo y tal vez lo que me concede a mí no se lo concede al hermano Héctor y tal vez lo que le concede al hermano Héctor no se lo concede a otro y así sucesivamente. Dios le va dando a cada quien conforme a la búsqueda, conforme al compromiso con el Señor. Y continúa diciendo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento ¿quién lo ha dado? Dios es el que da el crecimiento. Estos cristianos inmaduros causan divisiones. Tienen sus predicadores favoritos. Les gusta esto, les gusta lo otro. Pueden dividir la iglesia en un 2x3. Y eso sí que se ha visto en las iglesias, hermanos. Y estas personas están en una de estas tres categorías. O eres un hombre natural perdido y rumbo al infierno, o es un hombre espiritual viviendo en victoria, o es una persona carnal ya salva, pero nadie ya jamás lo sabrá. Ojo,
Yo coloqué allí carnal ya salva, pero aquí viene la explicación. Aún en 1 Corintios 3:15, mire lo que dice, el cristiano carnal se le asegura la salvación, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice la palabra. Ahora, la pregunta no es si una persona dice ser cristiana, pero vive carnalmente, ha perdido su salvación, sino más bien si esa persona era verdaderamente salva en primer lugar. ¿Se da cuenta? Porque puede estar aquí, pero no puede ser salva. Porque dice que ha creído de boca, pero no ha creído de corazón. Y eso es lo que importa. Porque el que ha creído de corazón, cada día va cambiando, va mejorando, va superándose. Y tiene que llegar, o todos tenemos que llegar a la estatura del modelo del varón perfecto, que no soy yo. ¿Quién es? Jesucristo, exactamente. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice 1 Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido ¿con quién? Con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, en cuanto a los cristianos que se vuelven carnales en su comportamiento, pueden esperar que Dios los disciplina amorosamente. Porque el único que sabe quién es salvo o quién va a ser salvo es Dios, nadie más. Nosotros podemos ver el personaje allí muy lindo, pero y hasta uno se la cree, este es buen cristiano, y resulta que no. ¿Se da cuenta? Resulta que no. De acuerdo a Hebreos 12. Para que puedan ser restaurados a una estrecha comunión con Él y para ser entrenados a obedecerle. Porque eso es lo que el Señor nos demanda, obediencia. Ahora, el deseo de Dios al salvarnos es que crezcamos. Ese es el deseo de Dios. Progresivamente hacia una semejanza a la imagen ¿de quién? De Cristo Jesús. Volviéndonos cada vez más espirituales y cada vez menos carnales. Eso es un proceso conocido como la santificación. El pastor ya dio un estudio sobre la santificación. Así que el que esté interesado en el tema, hable con el pastor. El pastor ya dio ese tema, de verdad que sí, de la santificación, y bien interesante que está. Ahora, la conducta que distingue al creyente verdadero es la del crecimiento y la santificación. Eso es lo que distingue al cristiano verdadero. Mateo 24:13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. No se trata de caminar un poquito y tirar la toalla. Ay, no, yo me cansé, yo no vuelvo. No, hasta que el Señor venga. Así es el asunto. En una ocasión, un niño iba por la calle con un perro y alguien le preguntó de qué raza era el perro, y el niño decía que era un perro policía. Le dijeron que no parece un perro policía, que más bien parecía un perro callejero, le dijeron. Eso parece más bien una chandita, un perro callejero. Y el niño, bajando el tono de su voz, dijo, es que mi perro está en el servicio secreto. Y hay muchos cristianos así, en la secreta. Muchos cristianos. Cristianos que donde trabajan no saben que es cristiano. Muchas personas, yo he escuchado testimonio de personas que se han convertido al Señor. Y dicen, yo trabajé con X persona tantos años, nunca me habló de Cristo. Nunca.
y nosotros somos la luz del mundo, dice la palabra. Claro, no caminamos con una luminaria propia, es con la luz de Cristo, ¿cierto? Por lo general, algunos de los que me escuchan están en una de las tres categorías de las que quiero mencionar. No voy a leer los textos, pero sí las categorías. Por ejemplo, el 1 Corintios 14 dice que el hombre natural, dice, pero el hombre natural. En el 15 dice, en el 2.15 de 1 Corintios dice, en cambio el espiritual. Y en el 3.1, 1 Corintios 3.1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Aquí, o sea, vemos las tres categorías: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Ahora, ahí tenemos las tres categorías de personas: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Y al fin de este estudio, usted tendrá los elementos para saber en qué categoría está usted clasificado. ¿Es usted un hombre espiritual? ¿Es usted un hombre natural? ¿O es usted un hombre carnal? ¿O la mujer? ¿O es usted una mujer espiritual, natural o carnal? Pero usted me dirá, ¿por qué quiere que me ponga en una categoría? Bueno, porque quiero que usted sea en realidad una persona espiritual. Y eso es lo que todos tenemos que ser en realidad. Miremos lo siguiente. La Biblia es como un mapa que le guía a donde usted necesita llegar. ¿Sí o no? Ahora, hay algo muy importante acerca de los mapas. Sin que importe la clase de mapa que sea. Un mapa no le servirá de nada a menos que sepa una cosa: en saber dónde usted está en ese momento. Usted coge un mapa y dice, o mejor, nosotros podemos ver que en los centros comerciales hay unos mapas, ¿sí o no? Esquemáticos que tienen un punto rojo, una flecha roja con una frase que dice, usted está aquí. Ahí lo están ubicando, usted está aquí. Pero imagínense que le pusieran ese mapa y no le pusieran la ubicación suya. ¿Cómo quedaría usted en ese mapa? ¿Perdido? Tiene el mapa, pero tomaría mucho tiempo para decir, esto se parece a esto. No, yo creo que es por aquí. No. No. Pero con el punto usted dice, yo estoy aquí, entonces ya voy a coger por acá. Bueno, ubica los demás almacenes. La primera pregunta que le hizo Dios al hombre fue en el jardín del Edén. Adán, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. Ahora quiero decirle que Dios no estaba pidiendo información. Dios no estaba buscando a Adán. Dios todo lo sabe. ¿Sí o sí? Dios quería que Adán supiera en dónde estaba y en el problema en que se encontraba, que entre otras, cuán gran problema en que estaba metido. Y nos metió a nosotros. Pa' peor. En una ocasión, un expresidente de los Estados Unidos, cuando escuchó que el presidente que estaba en ese momento había dicho que había nacido 2 veces, a él le preguntaron si había nacido 2 veces. Y en forma abierta, pública e irónica dijo, no he nacido 2 veces. Me considero con suerte de haber nacido una sola vez. Pero déjeme decirle algo, que llegará el día cuando él no se crea con suerte de haber nacido una vez, si es que no ha nacido 2 veces. ¿Se da cuenta? Veamos por qué. Si usted ha nacido una vez, morirá ¿cuántas veces? 2 veces. La primera muerte será la muerte física y la segunda muerte será la muerte eterna. Pero si usted nace 2 veces, morirá una sola vez. Usted morirá físicamente, pero aquello que nació de nuevo existirá para siempre. El problema con el hombre es lo que recibe al nacer. Nació en el mundo natural. Veamos la siguiente ilustración. Si usted tiene una manzana y descubre un hueco
en la manzana no debe preocuparse de que un gusano entró por ese hueco a la manzana. El gusano salió por ese hueco. Y si usted pregunta cómo el gusano entró en la manzana, le diré que el gusano no entró en la manzana. El gusano nació en la manzana. El gusano, habiendo nacido en el interior de la manzana, no se quedó a vivir allí para siempre, sino que hizo un hueco para salir de la manzana. Jesús dijo que todos los pecados que existen en la humanidad proceden ¿de dónde? Del interior del corazón del hombre. Ahora, yo sé que muchos tienen niños en sus hogares y los aman mucho, por supuesto. Pero quiero decirles, amados hermanos, que los niños son muy lindos y parecería mentira que en el corazón de esos niños hay mentiras, hay engaño, hay envidia y hay muchas cosas malas que usted no tiene ni idea. Por lo general, usted no tiene que enseñarle a un niño a mentir, a robar o a que sea egoísta. Él por naturaleza lo es. Lo es. Siempre hay que enseñarle que no mienta, que no sea egoísta y muchas cosas más. Mire lo que dice el Salmo 58:3. Gloria a Dios. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. ¿Se da cuenta? ¿Desde cuándo? Desde que nacieron. ¿Lo estoy diciendo yo? Sí, pero porque la Biblia lo dice. El hombre natural habla mentiras desde que nace. Esa es su hábitat natural. Por haber nacido en un mundo natural y haber nacido una sola vez. Por eso es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros reflexionemos en esta enseñanza. Ahora, para ir terminando, gloria a Dios, o mejor, como conclusión de este tema, yo les preguntaría, ¿qué es la salvación? La salvación no es únicamente sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. No. Y eso es lo que muchas veces pensamos, ¿cierto? La salvación es que yo voy para el cielo. Dios me salva. La salvación es que Dios sale del cielo para habitar en el hombre, a morar en nuestras vidas, su Santo Espíritu. Esa es la salvación. Y se va a dar cuenta por qué. El hombre que recibe el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Ha nacido de nuevo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Se da cuenta lo que está diciendo este texto? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de Él. No es de Él. En otras palabras, el que no tiene el Espíritu de Dios no es salvo. Así es sencillo. Y gústele a quien no le guste. Es la palabra de Dios. No es de Él, dice. Ahora, los cristianos no solo son gente natural que deciden ser mejor. Los cristianos han sido radical y dramática y sobrenaturalmente cambiados por el nuevo nacimiento. Reciben el Espíritu de Dios, Dios se mueve en ellos y habita en su humanidad. El deseo de Dios al salvarnos, ¿cuál es? Es que crezcamos progresivamente hacia una semejanza a la imagen de Cristo, volviéndonos cada vez más espirituales y cada vez menos carnales,
un proceso conocido, como les decía hace un momento, en santificación. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego, mire que Pablo está rogándole a los hermanos, dice: os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué está rogando Pablo? Dice: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de nuestro entendimiento no la vamos a encontrar en el mundo, la vamos a encontrar en la palabra. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es? Agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Anteriormente, cuando se sacrificaba un animal de acuerdo a la ley de Dios, el sacerdote daba muerte ¿a qué? Al animal, lo cortaba en pedazos y lo ponía sobre el altar, ¿cierto? El sacrificio era importante, pero aún en el Antiguo Testamento Dios aclara que la obediencia del corazón es mucho más importante. Y eso lo dice Primera de Samuel 15:22. ¿Se acuerdan cuando Saúl desobedeció? Cuando Saúl no esperó que llegara el sacerdote para hacer el sacrificio y no, se está demorando mucho, yo lo voy a hacer. Hagámosle, a ver, manos a la obra. No, las cosas no son como a uno le parece o como uno cree, es como Dios las ha establecido y tenemos que respetar eso. Primera de Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dice: ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Se da cuenta? Obedecer era mejor que los sacrificios. Dice: y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea que es importante prestar atención. Y mire lo que dice el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, si usted es rebelde con Dios o con una autoridad de Dios, porque puede ser que puede estar siendo corregida por una autoridad y usted de rebelde, no, a mí no me interesa y me fui. Dice que la rebelión es como la idolatría. Y yo quiero decirles una cosa: el que le habló al rey Saúl no fue Dios directamente, fue la autoridad. ¿Y quién era la autoridad? Samuel. Pero está haciendo, aquí la palabra está diciendo, la rebelión, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, o sea, la terquedad. Usted le está hablando muchas veces a alguien de la palabra, no, es que eso no es así. Y usted le está mostrando, no, es que usted entiende mal. No quiere. Terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra, le dice el profeta, Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Así es que, mi amado hermano, un texto que me viene a memoria. Santiago 4:8. Y con este texto termino. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué dice la palabra? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si yo me acerco a Dios, Dios más se va a acercar a mí. Dice: pecadores, limpiad las manos. Y mire lo que dice aquí: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Muchos corazones que
que muchas veces están como la ola, dice la Biblia, como la ola del mar. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Dios siempre es sí. Y si nosotros caminamos en obediencia a Él, nuestra vida va a cambiar, hermanos. Y si nosotros no aprovechamos la oportunidad cuando estamos cerca de Dios, después vamos a lamentarnos y vamos a pasar dificultades. Mire, ¿sabe por qué yo les hablo de estas cosas? Porque el Señor a mí me dio garrote para estar aquí al lado suyo. Yo fui necio. Créanme, yo fui necio. Yo pasé por dificultades. Y yo con autoridad lo digo hoy, que el Señor al que ama lo reprende y lo corrige y lo trae. Ahora, pero es que nosotros no sabemos en realidad cómo obra cada persona. Solo Dios obra. Solo Dios sabe cómo obra cada persona. Y por esa misma razón Él trabaja en cada corazón. Así es que, mi amado hermano, espero que esta palabra le haya sido de bendición a su vida. Y vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios. Padre Santo, Dios eterno, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Y permita, amado Dios, que cada uno de nosotros tome su parte y podamos hacer las correcciones necesarias, Señor. Queremos agradarte a ti, queremos buscarte a ti, queremos glorificarte a ti, Señor, darte la honra y la gloria, porque gracias a ti, Señor, hay una transformación en nuestras vidas. Por tu palabra, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.